Te doy tiempo para que te suscribas gratis al canal mientras tomo mate y hablamos de el primer material de Keith Richards. Esto publicado a fines de 1978. Dale, suscríbete gratis. Soy César Versáis desde la Patagonia, Argentina. Gracias por seguir estos videos en la segunda temporada, en este segundo año, en este 2023. Si ya te suscribiste, arranquemos. Vamos a comentarles acerca de este Run, Rudolph Run y también The Harder They Come. Fue publicado por Keith Richards, que extrañamente tal vez eligió dos canciones que no eran ni de Jagger Richards ni de él mismo. Eligió dos covers, una canción para lo que era la Navidad de 1978, aunque el disco en varias partes del mundo, las etiquetas en el vinilo, en el simple, dice que es de 1979, que habrá llegado en enero o febrero de ese año, y eligió ese tema tradicional que tal vez Kid conoció a través de Chuck Berry. No es un tema de Chuck Berry, es un cover que también hizo Chuck en su momento, y un reggae de uno de sus grandes admirados, como es el caso de Jimmy Cliff, con The Harder They Come. Esta foto de 1973 de Kid tomando, hidratándose, vendría a ser el término, Kid por aquel tiempo. Les voy a ir mostrando diferentes simples, algo de información y también un Record Store Day que fue publicado hace poco tiempo, donde se volvió a poner esa canción a consideración. Obviamente esto es Rolling Stone Records, no digo el canal, sí, también la publicación de Keith Richards, sí es de 1978/79. Ahí está Run, Rudolph Run y The Harder They Come. Así como les mostré en el video que ya hicimos el primer material que grabó Mick Jagger sin los Rolling Stones, bueno, este es el primer material que grabó o que salió un registro discográfico oficial la primera vez, sin Mick Jagger, que no deja de ser algo bastante llamativo, ¿no? La parte trasera, este es el japonés, que tiene una portada distinta, Toshiba EMI, que si lo abrimos por acá, muy parecido al otro, pero con abajo del título en inglés tiene las letras en japonés, y esto dice que es 1979, justamente, mono ESR, sí, y estéreo de Harder They Come, y la B, mono, Run, Rudolph Run. Bueno, ahí está, The Harder They Come y Run, Rudolph Run. Este es el japonés. ¿Con qué voy a seguir? Diciéndoles que vamos a uno de nuestros libros de cabecera para los videos, y acá figura que durante la sesión de los Stones, donde grabaron varios inéditos después de lo que fue la gira de Some Girls de 1978, después lo que fue el Complete Woodstock Tapes, y antes de lo que era el cierre del año y las vacaciones de los muchachos en Estados Unidos, grabaron una gran cantidad de material en los RCA Hollywood, fundamentalmente allí en Los Ángeles, y de una sesión de los Stones, allí grabó Kid The Harder They Come. Entre agosto y septiembre del 78, dice acá, con los Glimmer Twins como productores, y dice acá que es uno de los reggae favoritos de Keith Richards y de Jimmy Cliff, que claro, todos vieron la película The Harder They Come en su momento, y fue todo un impacto, sobre todo entre los músicos, lo que era el reggae posteriormente a nivel mundial. Aclara que esto fue publicado junto a Run, Rudolph Run, que lo transforma en el primer single de Keith Richards y que fue publicado en diciembre de 1978, y que antes, según acá, 10 de diciembre de 1976, se grabó
junto al baterista de sesión Mike Driscoll y junto a Ian Stewart, el resto de los instrumentos también los tocó Kid, allí se grabó la canción Run Rudolph Run. O sea, según el libro, eso se grabó primero en Londres en el 76 y en el 78 en Los Ángeles se grabó The Harder They Come, y que hay una versión inédita incluso de Run Rudolph Run que se escucha a Mick en las partes vocales, en los backing vocals, en los coros. Y si vamos a este libro, que creo que no lo hemos mostrado en ninguno de los videos todavía, que es la discografía de todos los Stones, pero en solitario. Si vamos a esta parte de acá, ven ahí. Aquí, bueno, muestra el simple, muestra exactamente el que le mostré recién, con el que abrimos el video, pero acá también aclara que el 18 de febrero de 1979 se publicó todo esto, o sea, diferente. Tal vez, bueno, la última canción se terminó grabando en diciembre del 78 y todo recién salió en el 79. Bueno, vamos a ir a la mejor fuente disponible, que es esto, porque esto se reeditó y se le agregó esta canción Pressure Drop, que es de Toots and the Maytals, donde Kid toca con esa agrupación, pero es una grabación mucho más reciente, pero esto se transformó en un Record Store Day donde reeditan entonces el Run Rudolph Run, el simple original de 78-79 y la reedición, en este caso, acá aclara, Record Store Day, le agregaron Pressure Drop. Recuerdo que la foto es de 1973, esta es la parte trasera, es BMG y Mindless Records. Aquí aclara Keith Richards con Toots and the Maytals y productores ejecutivos Keith Richards y la genial Jane Rose, una mujer que cumple sueños. Run Rudolph Run, dice aquí, fue escrita por Marvin Brodel y por Johnny Marks. Se grabó en diciembre de 1976 en los Islands Studios en Londres. Mejor información que esta, increíble, imposible. En la batería Mike Driscoll, como bien decía el libro, batería de sesión. En el piano Ian Stewart y en las guitarras eléctricas, en el bajo y cantando Keith Richards. 12 de diciembre de 1978 es la fecha exacta que, según la grabación, la publicación de este Record Store Day y de este vinilo, es la grabación y la fecha exacta de la publicación de el simple. Reitero, la mayoría de los lugares llegó como en el 79. The Harder They Come, escrita por Jimmy Cliff, producida y arreglada por Keith Richards, se grabó entre agosto y septiembre de 1978 en esas sesiones de los Stones, en los RCA Studios, en la guitarra eléctrica, en el bajo y cantando Keith Richards, y en la batería, ¿quién puede estar en la batería? Sí, Charlie Watts, adivina este uno, y el otro, Ronnie Wood, en la batería, y en el piano, también Ronnie. Y por el lado de Pressure Drop, dice aquí, Keith Richards junto a Toots and the Maytals la interpretan. La canción fue compuesta por Frederick Toots Hibbert, y lo más destacable que podemos decir por acá es que esto se publicó el 11 de diciembre de 2007. Cómo salió el simple navideño en diferentes partes del mundo. El que le mostré es el original y tengo el japonés. Me encantaría tener todos estos que están acá, uno mejor que el otro. O sea, el que uno tiene vendría a ser este, que es el japonés, y el original, que vendría a ser este, que está por acá. Muy, pero muy bueno. El primer material, rojo furioso. El primer material, entonces, en el lado A, Run Rudolph Run y The Harder They Come, y el agregado Pressure Drop, otro reggae también, en el lado B. ¿Conocías este material de Keith Richards mucho antes de Toki's Chip? 9 años antes, casi 9 años antes que Toki's Chip,
Este fue el primer material de Keith Richards en solitario, así como lo fue Memo from Turner de Mick Jagger, también en solitario y sin Keith, 10 años antes, en 1968, pero que se publicó recién en 1970. Espero que te haya gustado el video. Soy César Versáis de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Suscríbete gratis al canal, gratis, 100% gratis. Si querés ser miembro del canal y que te enviemos todo tipo de discografías, de películas, documentales, programas radiales que hicimos, todo lo que vos quieras, te podés suscribir en la membresía 3 y 4 de este canal donde dice unirse. Tenemos un canal secundario, César Versáis, donde hay otro tipo de material musical también y radial que publicamos allí. Si querés, fíjate y también te podés suscribir.